en Cristo, pues hacemos muchas cosas que por desconocimiento no le agradan a Dios, pero Dios es paciente, Dios empieza a trabajar con nosotros, Dios nos da esa oportunidad de empezar a caminar, de empezar a conocerlo. Realmente no podemos exigirle ni exigirnos a nosotros más de lo que hemos conocido, más de lo que vamos creciendo. Entonces, pues sabemos a lo mejor niños de 10 años, de 11 años, a lo mejor niños de 5 años, otros de 10. Algunos hemos crecido ya de 20, 25 años en el Evangelio o más, pero pues tal vez no hemos madurado, entonces tenemos esa condición todavía como los niños, ¿no? ¿Cómo vemos a los niños? Bueno, los niños pequeños a veces vemos que hacen berrinche, no les importa que los estemos viendo, ellos quieren algo y hacen su berrinche hasta que lo obtienen. Esa es digamos que las características de los niños. Vemos niños, ¿verdad?, que contestan y se enojan y se van y molestos, y esas son características de los niños. ¿Por qué? Porque se supone que están inmaduros, porque les falta avanzar en la vida, necesitan aprender lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que no es correcto. ¿Y quién da esa enseñanza? Pues nosotros, los padres. A nosotros, ¿quién nos da esa enseñanza? Pues el Señor, hermanos. También a veces actuamos como niños, nos enojamos en algo de la iglesia, aunque estamos ya grandes, nos comportamos como niños a veces nuestro corazón se cierra, a veces nuestro corazón es necio, a veces nuestro corazón es poco entendido, a veces tantas condiciones que en la parte espiritual también nos comportamos como niños. Somos como niños a veces y aunque luego no nos gusta, es que no nos gusta escuchar de esto, pues tenemos que escucharlo porque tenemos que ir madurando. Tanto esa parte, ¿verdad?, de nuestros hijos, quien tiene hijos pequeños le va a servir muy bien este momento para escuchar la palabra, para poder ejecutar en su corazón de esos niños una bendición, un bien, pero también a nosotros como adultos nos va a ayudar para que también nosotros maduremos, que crezcamos. Dice la palabra de Dios que por ahí Pablo le decía a algunos hombres que le escuchaban, dice, es que ustedes ya no están para tomar leche, sino ya están ustedes para tomar alimento sólido, que ya puedan tener fortaleza para tomar alimento sólido. Y no se refería a comer carne, cosas sólidas por comerlas, hoy lo hacemos, ya somos grandes, lo refería al espíritu, ¿no? Así, hoy vemos que ayer estuvo vacía la iglesia en la oración. ¿Qué es todo esto? Bueno, que hay muchos niños todavía, que todavía hay que tener paciencia, que todavía hay que tener ese cuidado, que hay que tenerlos. ¿Por qué? Porque es normal, porque tienen otras prioridades, porque les surgieron otras cuestiones, porque a lo mejor simplemente no quisieron venir porque estuvieron cansados o porque tuvieron otra actividad. Son como niños. Porque ya los adultos sabemos nuestras responsabilidades, sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos un compromiso, no con la iglesia, hermanos, con el Señor. ¿Pero dónde se va a reflejar? Aquí en la iglesia, hermanos. Para eso está puesta la casa de oración, para que nosotros mismos vayamos viendo nuestro crecimiento. Caray, ya aprendí esto, ya aprendí aquello, me doy cuenta de esto más. Y esta debe de ser la bendición. Vamos a tratar de estudiar rápidamente, vamos a predicar sobre 5 fundamentos para educar a los hijos y educarnos a nosotros mismos como hijos de Dios. Fíjate bien el título, ¿sale? Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Déjate digo algo. Cuando a mí me discipularon, cuando a mí me enseñaron la palabra y me discipularon, yo creo que me discipuló y lo hizo de todo su corazón. Porque si vamos a la parte espiritual, probablemente sería yo un joven de 20 y tantos años, 23, 24 años, que es el tiempo de conocer la palabra. Pero quiero compartirte algo y no es por jactancia ni por vanagloria. Desde que yo comprendí la palabra de Dios, hermanos, no ha habido un domingo que a mí no me interesa estar en la iglesia. No ha habido una actividad en la cual dentro de la iglesia que yo estuve 23 años hubiera que dejara yo desapercibida. ¿Sabes cuándo han sido las veces que yo no he estado tan firme en las cosas de Dios? Y no porque no quisiera, sino que estaba yo en otra ciudad cuando mi padre se enfermó. Mi padre se enfermó de cáncer, tuvimos que ir a otra ciudad, por allá me pasé algunos días y fue como descuidé la hora. Pero ¿sabes algo? Desde que yo comprendí que el Señor me había hecho un llamado y me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que me sirvas, yo quiero que estés acá, yo entendí mi responsabilidad. ¿Sabes algo? Hoy le doy gracias a Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sabes dónde están mis hijos? ¿Sabes dónde están mis hijos? 2 están acá con nosotros y el otro está ahorita allá por el rumbo de la Tinaja, por aquel lado, y están ahorita en una campaña de evangelización. Jorge está allá y está trabajando allá, compartiendo
con los hermanos y pues él a lo mejor no predica, pero sirve de alguna manera en algunas actividades. Pero ¿sabes por qué se da esa forma, esa situación en los hijos? Porque yo como padre me eduqué primero. Me eduqué y yo puse en mi corazón una responsabilidad en la cual yo tenía que estar al frente de la iglesia. Y no era yo pastor, no era nada en ese momento. Era yo congregante, pero yo ahí estaba. Y decían los hermanos, vamos a llevar un estudio. Me recuerdo clarito el primer estudio que yo llevé cuando a mí me asombró las cosas. Fue un estudio que hablaba del béisbol. Y así empezamos a ver el estudio del béisbol y empezamos a ver la palabra, y de ahí el Señor me cautivó con su palabra. Era yo un niño. Decía un hermano Jorge, fíjate que tuve problemas, un hermano de mi estatura, y lloraba esa vez, y yo así recién convertido me le quedé viendo y me dice, es que hay un compañero que me molesta mucho y me molestó y rompí un lavabo del trabajo y me lastimé mi pie, decía el hermano muy angustiado, llorando en el grupo de gente. Dije, ¿cómo es posible esto? Y agarré y le dije, hermano, dígame quién es. Y yo voy con mis cuates y lo ponemos en paz, que no se vuelva a meter con usted. Y quería yo ir a echar pleito, hermanos, quería yo ir, vamos hermanos, nomás me lo señala quién es. ¿Cómo que le hace eso? Sí. Yo y hermanos, ahora soy yo el que llora. Ahora yo soy el que a veces digo, ay Señor, porque es ese crecimiento que vamos teniendo. Otra vez un hermano de ahí mismo, estábamos platicando y salió a tema de las armas que eran malas. Y yo decía, ¿por qué dicen esto estos hermanos? Y yo creo vieron mi cara y me dijeron, hermano, ¿estás como molesto? Sí, le dije, porque a mí me gustan las armas, yo tengo armas. ¿Cómo? Sí, hermano, tengo una pistola y una pistolilla. No, hermano, eso es del diablo, ve, tíralo, bótalo por ahí en un desierto, eso es malo y todo. Yo no comprendía las cosas. Dice la Biblia, ¿de qué sirve la guardia si Jehová no es el que cuida la casa? Y empezamos a experimentar la bendición de Dios y empezamos a dejar en segundo término muchas ideas que tenemos en la cabeza. Muchas formas, muchos pensamientos que decimos, ay Señor, ¿cómo es posible que yo pensaba esto si tu palabra dice otra cosa contraria? ¿Por qué yo pensaba esto? Porque somos niños, hermanos. No sé si vieron en el internet un niño que agarró y se aventó de un edificio, que afortunadamente estaba alguien que lo sostuvo. ¿Por qué? Porque él sentía que era un superhéroe. ¿Y saben quién hizo eso? Yo. Un día me aventé de ahí de las escaleras y me quedé atorado en los tendederos de mi mamá. Por mi inocencia yo sentía que iba a volar. Como Superman, era mi época, ¿no? Y esas son las cosas que hacemos como niños, que dijimos, ay, este niño es tremendo. Y si les platico, yo creo que cada uno de nosotros tenemos una anécdota de niños de alguna travesura. Es normal porque somos niños. Ahora como adultos también es normal que hacemos, pues ya no son travesuras, a veces son tonterías, pero las hacemos porque somos inmaduros, porque no sabemos lo que dice la palabra de Dios. Amén. 5 fundamentos. Instruye. Lo primero que tenemos que hacer para instruir a nuestros hijos e instruirnos nosotros mismos es la diligencia. Quien vaya a tomar lista, tome. Diligencia. La frase instruye al niño en su camino nos dice la importancia de educar a los niños a temprana edad en el ámbito espiritual. Veíamos en la reunión de padres y un hermano decía, hermano, yo puedo pasar un rato en el teléfono y mira, se me va 1 hora, 2 horas. Pero el yo agarrar a mi hija y leerle la Biblia, qué complicado es. Efectivamente, es complicado, porque es la palabra de Dios. Porque ¿sabes algo? Si tú a tu niña le lees un cuento, si tú a tu niña le pones una película de caricatura, si tú a tu niño haces eso, lo vas a tener entretenido, pero espiritualmente no le estás enseñando nada. Y eso es lo que hace el mundo. Captan la atención con cosas que no les enseñan nada. Ellos necesitan recibir lo que les va a dar en un futuro una bendición, una firmeza, una base para que ellos puedan tener un crecimiento tanto en la vida natural, en lo que van creciendo, como también en su vida espiritual y en todas esas áreas. Hermanos, no hay nada más gozoso que los hijos cuando crezcan anden en los caminos de Dios. No hay más gozo, más grande que puedas tener. Sammy tal vez no es realmente mi hija, pero yo la veo como tal y le doy gracias a Dios por su vida.
Ahí está la música, la alabanza, su mundo, todo esto, pero ahí está. Sammy llegó casi a los 10 años a la iglesia. Llegó Sammy a los 10 años a la iglesia. A los 8 años llegó a la iglesia. Y ella se ha encargado de leer la palabra, se ha encargado de estar trabajando. De eso se trata la vida cristiana. Hoy es una jovencita y no porque sea mi sobrina, pero es buena niña, o sea, está trabajando, está estudiando, le echa ganas, es muy dedicada y todo. Tiene muchos atributos que Dios ha puesto en su corazón. ¿Tiene que caminar otro poquito? Por supuesto que tiene que caminar. ¿Tiene que madurar? Por supuesto que tiene que madurar otro poquito. Todos tenemos que madurar. Todos tenemos el derecho a poder caminar otro poquito y a poder madurar. Pero necesitamos ser diligentes. Diligentes. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Precisamente aquello que viene en el ámbito espiritual. Es importante inculcarle a los hijos e inculcarle a nosotros con diligencia la palabra de Dios. Leer los versículos desde pequeños, hablarles del Señor y orar siempre en familia. Pero eso es lo que a algunos varones nos cuesta trabajo. Algunas de las veces eso es lo que a nosotros se nos complica. Y ya si se trata de nosotros mismos, ni qué decir. No lo hacemos. Nuestro mundo, nuestros pensamientos están en todo menos en las cosas de Dios. Ser diligente con las cosas de Dios es ponerte un orden y una prioridad en tu vida. Decir, esto es del Señor y de aquí no me voy a mover porque esto es bueno, porque esto dice la Biblia. Y aunque todo el mundo esté en contra mía, a mí no me importa porque yo sé que es la verdad y es la palabra de Dios. Y esto es diligencia, hermanos. La diligencia es decir, estoy en todo lo que debo de estar. Me han dicho hermano, yo veo que de momento no ponemos orden en algunas áreas de la iglesia y todo. Le digo, a mí me gustaría, pero no todos tienen la misma madurez, no todos tienen el mismo compromiso, no todos están de la misma forma en su corazón. Una de las oraciones de ayer que yo hacía era que a veces me siento solo, y no porque la iglesia esté vacía, no porque no esté mi familia conmigo, sino que yo anhelo a alguien que pudiera decirme acá al lado, ¿sabes qué? ¿A qué horas llegas? A las 7. Yo sí llego 10 para las 7. ¿Qué vas a hacer? Voy a ir a orar. Pues yo me voy a poner a orar contigo. Yo anhelaría que alguien me pusiera, si yo me estoy levantando a las 3, que alguien me pusiera 2:30, 2:40. Pastor, ya estoy acá. ¿Qué vamos a estudiar ahora? ¿Qué vas a hablar de ahora? ¿Qué quieres que estudiemos? Dime. Gloria a Dios. Yo quisiera un varón que dijera, pastor, enséñame a predicar, muéstrame la palabra de Dios, ¿cómo puedo yo organizar algo? ¿Cómo puedo yo hacer algo? Hermanos, ¿cuántas cosas hay en las cosas ministeriales para poder desarrollarnos? Pero no lo hacemos. A nuestros hijos, a nuestros niños, allá afuera la gente, si tú no inculcas a un niño algo, el niño se va a quedar sin saber nada. A un niño hay que inculcarle amor, si es verdad, dicen los psicólogos, el amor, hay que darle pues de momento límites, pero sin que bloquear su mente. El psicólogo nos dice muchas cosas, el psicólogo, pero yo te voy a decir algo, la palabra de Dios nos enseña que los amemos, que los instruyamos. Instruir, hermanos, tiene que ver con sus responsabilidades, igual las tuyas como persona. Tú tienes que aprender a instruirte, ser diligente en tu trabajo, en tus cosas, hermano. Tú no puedes ser diligente allá afuera en tus cosas de tu trabajo y olvidarte de las cosas de la iglesia, por lo menos cuando eres transformado y eres llamado. Tú no puedes. A mí no me vengas a decir que allá afuera eres una eminencia y acá yo veo que nada más y ¿qué pasó? Yo batallé con eso, hermanos. Yo batallé con eso. Porque allá afuera, no, hombre, rápido, quito, pongo, hago, quito, todo, soluciono y todo. Pero ya en las cosas de Dios, ahí sí ya me costaba estudiar la palabra. Me costaba ponerme de rodillas a orar, me costaba trabajo todo esto. En ese momento, aunque yo quisiera estar en el momento que estoy ahorita, el Señor hubiera dicho, todavía no estás listo, eres un niño apenas. Tú necesitas caminar más delante del Señor. Y el Señor tiene sus tiempos. Diligencia, hermanos. Lo segundo que tenemos que hacer, hermanos, educación y formación. Educación y formación. Tú puedes darle a tu hijo todo lo que tú tengas a la mano. Todo le puedes dar. Y nadie... Los hijos, cuando no se les da una educación y cuando no se les da una formación, hacemos hijos inútiles. Gente que le va a dar la vuelta a nuestros hijos.
gente que nos da la vuelta a nosotros. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos una educación. Instruir a nuestros hijos no significa tratar de cambiar su personalidad, ya que es algo innato que forma parte desde el nacimiento, es decir, se trae desde el nacimiento. Esto permanece en la persona incluso cuando llega a los pies de Cristo. Pero a pesar de que ya hay algo ahí formado por parte del Señor, eso es el potencial que tú tienes que modificar para que ese niño o tú mismo puedas tener esa educación que debes de tener. ¿Cuál es esa educación? Bueno, para los niños, gloria a Dios, acá en el país tenemos una estructura de educación escolar. Tú tienes que proveerle esa educación escolar. Eso es muy bueno para los niños. Tú tienes que ser un papá en el cual tú tienes que decirle al hijo, hijo, hoy es día de ir a la escuela y esto no se cambia. Yo me acuerdo cuando era yo niño que me decía yo ya no quiero ir a la escuela. No quiero ir a la escuela porque decía yo, ¿para qué voy a la escuela? Lo siento. Es que me duele la cabeza, es que esto. Te tomas un mejoralito, te arreglas y vámonos a la escuela. Si más allá te regresan, pues allá te regresan, pero ándale, vámonos a la escuela. ¿Sabes algo, hermano? Yo me acuerdo cuando era niño, una de las actividades que yo tuve como educación y formación fue que mi padre se iba a trabajar. Él entraba a trabajar a las 7 de la mañana. Mi padre salía de la casa casi como de 6 a 6:15, a 6:10. ¿Y sabes qué llegaba a hacer mi padre? Llegaba y tocaba. Jorge, tengo un hermano. Dorian, levántense. ¿Y sabes cuál era mi responsabilidad cuando yo era un niño de aproximadamente tal vez 8 o 10 años? Era levantarme a esa hora, bajar, arrancar su coche de mi papá, calentárselo, porque antes eran los carros no tan modernos como ahora, que ahora arrancan y te jalas luego, no, en aquel entonces tenías que acelerarlo y mantenerlo, lo sacabas el coche para que cuando papá se fuera ya estuviera listo el carro. Y si no era esa situación se diera, había problemas en casa. Dime ahora si yo me puedo quedar dormido de más. Yo a buena hora, yo ya despierto. Y nos decían, tú tienes que hacer esto. Es que tengo que ir a la escuela. Bueno, esa es tu obligación. Aparte hay esto más y esto más. Hoy los niños no quieren tener responsabilidades. Hoy a los niños no les educamos como debe de ser. Hoy los niños los dejamos hacer y ser lo que quieran. Hoy los niños hacen lo que les place. Cuando sean adultos, son las personas que muchas veces van a batallar en la vida. Van a batallar. La educación es buena, lo secular. Ahora, ¿qué es lo que va a educar sinceramente hablando a un niño o a nosotros como nuevos creyentes? La palabra de Dios. Un niño, un joven que conoce la palabra de Dios siempre va a estar bien educado, va a ser una persona que va a entender su situación cuando él llega, cuando él sale, cuando todo, y él estará muy consciente de su responsabilidad como hijo de Dios. Tú necesitas educar a tus hijos antes que nada, antes que los sistemas escolar, ya te repito, eso está muy bien, pero antes que nada tiene que saber tu hijo que él se educa conforme a la palabra de Dios porque es hijo de Dios. Y si la palabra de Dios nos dice que lo instruyamos, hagámoslo. La palabra de Dios dice que la vara de la corrección alejará la necedad del muchacho. Si de momento necesita por ahí una corrección, hazlo, hermano, que no te duela. Si nosotros como hijos de Dios, de momento, ustedes no lo saben, pero a veces también nos llega la vara a nosotros. A veces también nos da vara el Señor. Y eso no es malo, eso es bueno, porque necesitamos educarnos, necesitamos formarnos. ¿Sabes algo? Seguir a Cristo es pagar un precio. Para que tú sigas a Cristo tienes que pagar un precio. Me va a decir, ¿cómo está eso? Sí, porque el Señor dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y sabes qué tiene que ver esto? Que entonces tú te sometes a lo que dice la palabra de Dios y esa va a ser tu formación. Por eso habemos cristianos que si ahorita nos dicen, ¿sabes qué, hermano? Vamos a quedarnos a orar toda la noche. Oramos toda la noche. Toda la noche, hermano. Hermano, hay que ir allá a orar por unas personas. Fíjate que está. Vámonos, hermano, vamos a hacerlo. Hermano, ¿podrás darme una exposición de la palabra? Sí, hermano, y está preparado. El que está formado en Cristo, el que tiene educación verdaderamente conforme a la palabra, está preparado y está listo para reaccionar en el momento necesario.
Esa es la educación y la formación que debemos de buscar. A ver, hermano, pasa y tú y da un mensaje adelante, sale. A ver, hermano, no tenemos quien alabe ahorita, no te preocupes, yo acá yo estoy educado, sé tocar, sé esto, lo vamos a poner a expresión del Señor, vamos a cantar, vamos a tocar, vamos a hacer esto, hermano, yo no sé tocar, yo no sé cantar, pero sé pintar, si quieres, mira, yo reparo la iglesia. Hermano, yo sé hacer esto, yo sé hacer aquello. Eso es lo que tenemos que participar. Pero realmente, hermanos, hoy día la iglesia en general carece de eso, carece de obreros. No por nada dice la Biblia, la mies es mucha y los obreros son pocos. Porque no hay educación ni formación conforme a la palabra de Dios. Pero hermanos, si nos educamos y nos formamos a lo que dijera la palabra, no, hermanos, este micrófono ya quién sabe cuántos hermanos lo hubieran querido arrebatar para predicar ellos la palabra. Hermanos, estamos yendo al hospital. Muchos hermanos que no estuvieron ayer en la oración, que no están ahorita, tampoco estuvieron hace 8 días en la participación de la predicación allá en el hospital. ¿Saben qué nos sucedió? Que como íbamos poco nos ganaron la ropa bien feo. Se nos desordenó todo, porque íbamos pocos. Yo pude haber dicho, no vinieron los hermanos, miren, nomás somos 2, lo dejamos para la otra semana. No pasa nada. Hoy son unos enfermos, la otra semana hay más enfermos. Y la siguiente más y más, y eso no se acaba. Vamos la siguiente semana. No, hermanos, porque yo tengo educación y formación bíblica. Y yo sé que si una ropa de esa gente que estaba esperando allá la dispuso el Señor porque iba a bendecirlos y yo no llego, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Pues contra de mí es el problema. Porque yo como siervo sé y estoy educado y estoy formado para servir al prójimo. Porque yo soy el pastor. No, hermanos, porque yo soy hijo de Dios. Y te digo que toda la iglesia también es hijo de Dios, cada uno de ustedes. ¿De quién es la responsabilidad? De todos. ¿A mí me van a pedir cuentas por una parte? Claro que sí. Pero también a cada uno de ustedes les van a pedir cuentas de todas las actividades. Hay gente que cree que se siente muy hábil y yo ya sé que veo que cuando hay alguna actividad, cuando hay alguna situación, algún servicio, algo, hay gente que se va hasta la silla de atrás y se esconde por allá para que no se vea. No se preocupen, porque los están viendo desde arriba y el Señor ve su corazón. Claro que esta semana, si no le cumplimos al Señor, si no tenemos educación y formación, llegamos delante del Señor. Ahora sí vengo a pedirte, Señor, ayúdame, mira, me acaba de surgir este problema, me acaba de pasar aquello y todo. La misericordia de Dios es grande, pero qué bonito sería que fuera conforme a nuestros hechos, conforme a nuestro corazón, que llegamos a pedir al Señor con esa plena confianza. Tú llegas y le pides con plena confianza. ¿Sí se acuerdan de por ahí, de ese hombre que estaba ahí, ese rey Ezequías, que estaba a punto de morir? Llega el profeta de Dios y le dice, prepara tus cosas, porque ya te digo que se acabó tu tiempo. Vas a morir. Estaba enfermo ese hombre. Vas a morir. Y dice que se volteó contra la pared y lloró Ezequías y le dijo, Señor, he andado en tus caminos fielmente. Él no quería morir. Y dice la palabra que después de orar y de dar su testimonio delante de Dios, fíjate bien importante esto de la educación y la formación, después de dar su testimonio delante de Dios, él agarró y no se iba el profeta ni al patio cuando regresó y le dijo, dice el Señor que no hay problema, 15 años más. 15 años más de vida y te va a bendecir el Señor. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Pero ¿cómo le vamos a pedir al Señor cuando nosotros, ¿para qué hablo más? No estamos en lo que debemos de estar. Nos la llevamos bien light, hacemos las cosas cuando queremos, cuando no somos berrinchudos como niños. A mí, ¿por qué? Yo, ¿por qué? Yo ¿qué? Que lo haga el otro hermano. Este pastor nomás nos está diciendo, yo, ¿por qué? Que lo haga el otro. A ver, que se friegue, a ver que vea si es cierto. Y esas son niñerías. Hoy me dice la familia, papá, me voy a evangelizar. Vete, hijo, que Dios te bendiga. Papi, me voy a quedar a lavar porque tengo ropa para llevar mañana de viaje y todo. Quédate, hijo, que te ayude tu mamá.
esta semana le tocó a la familia pastoral el quehacer, la limpieza de la iglesia. Vine yo solito, hermanos. No se preocupen, ustedes ocúpense, pero yo voy. Aquí estuve, hermanos. Y no lo digo por jactancia ni vanagloria, sino que tengo educación y formación. Porque yo quiero que cuando ustedes lleguen vean algo. ¿Qué notaron ahorita? ¿Qué notaron a diferencia de otros días? Las sillas, el cuadrito. ¿Hay algo que hay diferente? Porque yo tengo educación y formación. Ahora que si yo me dice, mija, papá, yo tengo ganas de dormirme, vengo cansada de allá de estudiar, yo no quiero, y el otro me saliera con que, ay papá, ya vas a empezar otra vez a la iglesia, como siempre, como cada 8 días, no, ni los dejo hablar. Mis hijos están bajo mi techo. Y mi casa y yo hemos decidido servir a Jehová. Se me levantan, se me cambian y nos vamos. Punto y aparte. Eso no es discusión. ¿Y saben desde cuándo lo hacía? Desde que eran pequeñitos. Desde que eran pequeñitos. Hay cosas que no son negociables porque lo establece la palabra de Dios. Pero como padres, hermanos, a veces nos dejamos coaccionar por los hijos. Bueno, yo te acompaño a la iglesia, pero ahora tú me dejas ir en la semana a la disco, ¿va? ¿Cómo crees? Bueno, yo si quieres que lea la Biblia, la voy a leer, pero bueno, me vas a comprar esto. ¿Dónde crees? ¿Dónde crees? ¿Cómo vamos a dar dádivas? Aquí como, ¿sabes algo? Si yo pusiera ahorita allá atrás una cocina y pusiéramos ahí un talento para dar a la gente una cena ahorita, y si yo les aviso que hay cena, estaría llena la iglesia. Si yo aviso que hay cena y todo, estaría llena la iglesia. Y si procuráramos tener cada 8 días comida y todo, estaría llena. Yo en mi deseo es hacerlo. Pero cuando la iglesia esté llena, por cada corazón que está ahí sentado. Como una bendición después de cumplirle al Señor, de estar firmes, gloria a Dios. Pero yo traer algo para convencer a la gente que se quede aquí, para nada. Jamás lo haría. Una cosa es que de momento recibas una ofrenda de amor de tu iglesia, que de momento tengas algo para bendecir tu vida porque el Señor lo puso en el corazón de la iglesia. Y otra cosa es que estemos pagando aquí gente para que esté sentada escuchando la palabra. ¿Cuándo va a ser eso? Jamás, yo no. Por lo menos yo no, Yo no deseo eso. Entonces a veces a nosotros, a nuestros hijos, sí les damos esa parte. 3, el ejemplo. El ejemplo. Tú no puedes exigir a los hijos nada de lo que tú no seas ejemplo. Jamás. Si hoy yo sigo a Cristo con tanta pasión, porque los que me conocen saben que amo al Señor, ¿sabes por qué es? Porque Él me dio un ejemplo. El Señor Jesús vino y dio ejemplo. Él no vino aquí a hacerse el rey, que toda la tierra lo viera como una majestad. Él ya es el rey. Él ya es el Señor. Pero aún con todo dice la Biblia que Él se despojó y vino a la tierra y estuvo como hombre y nos dio enseñanza y nos dio ejemplo. No estás teniendo el ejemplo mío, Estás teniendo el ejemplo del Señor a través de la Escritura. Y déjame decirte que el ejemplo que el Señor nos dio es algo bien completo, como para que tú no dudes, como para que tú sigas. Instruir al niño además depende mucho del testimonio que le podamos dar como padres y creyentes fieles a Dios. Ya que si actuamos de mala manera, el niño lo puede usar para justificarse. Ay, te vas como papá, como mamá, echando pestes, peleando, todo eso. Al rato que tú le digas al niño, vamos a la iglesia, hijo, vamos a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué voy si tú y mi mamá cómo están? Y crecen los hijos y lo dicen. Viejos chismosos. Nomás están peleando. Tú quieres que vaya yo a la iglesia, que esté yo bien contento y todo. Fíjate, tú haces esto. Y cuidado con eso, hermanos, porque donde un hijo se nos rebele con algo de eso, es bien difícil volverlo al camino de la Escritura.
bien difícil volverlo al camino. Tenemos que dar ejemplo. Algunos me van a decir: no, hermano, usted lo dijo porque tuvo la bendición de conocer a Cristo cuando sus hijos eran chicos. Hermanos, el ejemplo no tiene que ver con edades. El ejemplo tiene que ser con responsabilidad y con temor de Dios. Ese es el verdadero ejemplo que le damos a los hijos, el temor de Dios. Ese cuidado que tenemos. No olvidemos que nuestro ejemplo es de gran valor para nuestros hijos. Ellos deben tener un buen testimonio de la persona que los instruye, educa y forma, siendo de esta manera un ejemplo a seguir, así como lo es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, esto no es tan fácil como parece, ya que la nueva generación está sumergida en costumbres y deseos carnales que lo atan sin duda al pecado. Por eso, como padres, es importante la instrucción constante y el buen ejemplo que como padres le podamos dar. Si yo soy un padre que no doy ejemplo, no tengo derecho a exigirle nada a mis hijos. Si hoy Dios tiene el derecho de exigirnos a nosotros, de ponernos en orden en cuanto a muchas áreas de nuestra vida, es porque Él nos ha dado ejemplo. Por eso es que Él tiene esa autoridad sobre nosotros. Y por otras cosas más. Simplemente Él es el Señor. Él es Dios. Pero aún con todo, el Señor nos da ejemplo de su firmeza, de su fidelidad, de su amor, de cuántas cosas nos da ejemplos el Señor. Amén. Por último, la disciplina, hermanos. La disciplina es una parte esencial de la crianza de nuestros hijos para que sean piadosos, ya que el Señor al que ama, disciplina. Proverbios 3:12 dice: por esta razón no debemos menospreciar la importancia que tiene la disciplina, porque esta ayudará a la formación y crecimiento personal y espiritual de nuestros hijos. Además, la disciplina nos hace partícipes de la santidad, ya que el que actúa con disciplina y diligencia es digno de ser llamado hijo de Dios, porque respeta la voluntad de Dios. Así que cuando disciplinamos a nuestros hijos, ellos están recibiendo sabiduría y eso nos dará descanso. Incluso los niños a temprana edad pueden aprender que la disciplina está basada en el amor. Terminamos leyendo Proverbios 3:12. ¿Qué les parece? Amén. ¿Qué dice ahí? Porque Jehová al que ama, como el Padre que quiere. Y dice ahí en el 13: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene inteligencia. Amén. Y si vamos también a ver que pues es bien importante todo esto, pues el principio de toda sabiduría, Proverbios un poquito antes, 1:7, ¿qué dice? El temor a Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo creo que es importante, hermanos, estos temas. Realmente es bien importante en cada uno de nosotros, como hijos de Dios y como padres, para educar a nuestros hijos. Yo deseo que cada uno de ustedes pueda tener la sabiduría de parte del Señor para poder instruir, guiar a sus hijos, amarlos, pero también disciplinarlos, amarlos, pero también instruirlos, hacer todo lo necesario para que ellos puedan conocer a Dios con su corazón de verdad. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este momento, pidiendo que el Señor sea quien nos ayude en toda esta área. Padre bendito, doy gracias, Señor, porque